I've seen the world a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be to gain all the world but never be free? So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody? Perfect love reminds me that I got everything I could want. Ooh, oh, 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 so we sing, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody? Perfect love reminds me that I've got everything I could want. Na 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 na, Jesus. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo
Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, en fe ando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Muy buenos días. Qué privilegio poder hoy estar reunidos para trabajar la palabra de Dios, para acercarnos a Dios, para conocer un poquito más de Dios. Bienvenidos a todos allá en sus casas. Reciban un abrazo gigantesco de parte de la Confraternidad Ciudad Salitre, de parte mía. De verdad me siento privilegiado de estar hoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Quería arrancar pensando un poco en esa condición inherente del ser humano, que es el sufrimiento. Miren que nosotros
siempre estamos expuestos al sufrimiento. A veces yo me pregunto, ¿qué situación viene ahora? Salimos de una situación difícil y viene otra. Y uno dice, ¿pero cuándo va a terminar esto? A veces eso hace que nuestra fe se ponga a prueba. Nos sentimos como, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos. Y las situaciones traen dolor, las situaciones nos traen enfermedad, duelo, también nos traen alegrías, nos traen a veces soledad. Cada una de esas circunstancias en la vida terminan marcando nuestra cosmovisión, nuestros pensamientos. Y nos preguntamos normalmente, ¿dónde está Dios? Miren que vivimos una época muy interesante, por llamarlo menos. Esta época que nos ha tocado vivir es una época donde vino la pandemia. Después de la pandemia empezamos a ver muerte, enfermedad, luego escasez. Se habla de una hambruna, se habla de nuevas pandemias. Hay una crisis mundial por la economía. Todos los mercados están temerosos. O sea, cuando uno empieza a escuchar todo eso, uno empieza a meterse en el cuento de las experiencias del mundo y uno dice, ¿dónde va a parar esto? Y empezamos nosotros a contaminar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y no sabemos qué hacer con los 2 pesos que tenemos, si invertirlos en dólares, si guardarlos debajo del colchón, si meterlos al banco, y hay miedos, y todos estamos igual. O sea, es un momento crítico en el mundo, es un momento de mucho sufrimiento. Las relaciones cambiaron, no sabemos cómo comunicar nuestras emociones. Miren que es definitivamente la condición humana. El sufrimiento es parte de la condición humana y ese sufrimiento pone a prueba nuestra fe. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? O sea, ¿realmente Dios está presente en medio de todo este sufrimiento? ¿En medio de todas estas expresiones de dolor que vive el mundo? Eso nos lo estamos preguntando permanentemente. Y yo creo que este mismo cuestionamiento se lo estaban haciendo en Filipos. Había sufrimiento, había dolor, y todas esas circunstancias empezaron a mostrar una fe en prueba, una fe en crisis. Entonces, vamos hoy a aprender entre todos cómo proteger nuestra fe, cómo la fortalecemos. El texto de hoy nos va a enseñar cosas muy profundas sobre cómo fortalecer nuestra fe. Yo creo que es una experiencia que debemos aprovechar. O sea, yo los invito a que no pierdan la atención de lo que vamos a estar leyendo, estudiando en este día. Va a ser de gran bendición. Vamos a leer el texto. El texto hace parte de la serie que estamos siguiendo. Estamos felices de estar contigo. O sea, tú eres el motivo de nuestra felicidad. Eso vamos a aprovecharlo hoy con Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 11. Entonces, en sus casas, busquen su Biblia o busquen su celular y busquen Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice así: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más.
Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la obediencia a la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Vamos a orar. Señor, queremos darte infinitas gracias por este tiempo que tú nos regalas, porque es un regalo tuyo para conocerte, para aprender de ti, para crecer en intimidad contigo. Yo ruego porque cada uno de los que en este momento están viendo este video pueda ser transformado por ti. Que tu palabra, Señor, motive, transforme, renueve, rete a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Señor, obra milagros. Que este texto, que esta palabra transforme familias. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de acercarnos a tu palabra, de conocerte, de deleitarnos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar un poco la experiencia que vivía Pablo. Pablo, el entorno de esta carta es un entorno muy interesante. Pablo estaba preso en Roma y Filipos era una iglesia fundada por Pablo. Era una iglesia donde los lazos de fraternidad que tenía Pablo eran muy profundos. Él amaba la iglesia de Filipos como se ama a un hijo. Y yo pienso que los que tenemos hijos sabemos cómo uno en la carne ama y uno trata de darles el mejor alimento, los mejores consejos, pero en el espíritu ama muchísimo más. O sea, cada uno de los que hoy están escuchando, Dios quiera que tenga hijos espirituales, pero si no los tiene, Dios quiera que en un futuro cercano tenga hijos espirituales y disfrute el privilegio de cuidar hijos espirituales. Y van a entender con mayor profundidad el amor que despierta un hijo espiritual, verlo crecer, verlo fiel. Pablo era el padre espiritual de la iglesia de Filipos y Pablo está cuidando la iglesia en medio de sus prisiones, en medio de lo que representa perder la libertad. Pablo transmite motivación, ánimo. Pablo, en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento, adora a Dios con sus actos y les transmite a los filipenses esa alegría. Entonces él está hablando con muchísima autoridad. O sea, tenemos que ver un contexto de alegría en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que transmite
Pablo y vamos a empezar a responder la pregunta, ¿cómo proteger la fe? Porque eso es lo que Pablo hace mediante estos 11 versículos. En el versículo 1 leímos, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. O sea, Pablo está pensando en la protección de la fe de los filipenses. O sea, voy a desarrollarles este tema, dice Pablo. Mi preocupación es la protección de su fe. Y dice, arranca, pase lo que pase, alégrense en el Señor. O sea, uno podría pensar, ponerse en los pantalones de los filipenses, esa invitación de Pablo. Ellos estaban siendo muy seguramente perseguidos, discriminados por su fe. Pablo está preso, el líder está preso, está sufriendo persecución. Y Pablo dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Hay una condición especial. Mi alegría es una alegría en el Señor. ¿Cómo puedo estar yo alegre en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la cárcel, en medio de la enfermedad, en medio del duelo, en medio de la soledad? Son tantas las circunstancias que la vida trae como experiencias dolorosas. Uno dice, ¿cómo poder estar gozoso, pase lo que pase, en el Señor? Entonces, la dimensión que Pablo está transmitiendo a los filipenses es una dimensión nueva, es contracultural, es novedosa. O sea, lo que el mundo hace con nosotros es invitarnos a evadir el sufrimiento. O sea, nosotros no tenemos por qué sufrir. Pare de sufrir. Supla todo lo que usted necesita. Aquí Pablo plantea un nuevo modelo. Pase lo que pase. O sea, van a venir situaciones críticas, va a venir dolor, pero ese dolor y esas situaciones críticas las tenemos que mirar nosotros con unos ojos diferentes. O sea, Pablo está diciéndonos la realidad que nosotros como creyentes vivimos es diferente. La lectura que hacemos de las circunstancias difíciles es diferente. Las experiencias difíciles son un regalo del Señor. El Señor las permite en tu vida como una muestra de amor. Él está fortaleciendo tu fe. Él está dando vigor, está renovando tu fe. Está mostrándote una nueva alternativa para mirar las dificultades. Recordamos ahorita Santiago, capítulo 1, versículo 2, donde nos habla del propósito de las pruebas. Se va a acrecentar la paciencia y vamos siendo perfeccionados. O sea, el Señor nos dice, cuando estén pasando por pruebas, mírenlas con los ojos espirituales que yo se las entrego. O sea, yo quiero que ustedes sean mañana mucho mejores y los estoy preparando cada día más para que lleguen a su destino. Estoy fortaleciendo su fe, estoy protegiendo su fe. Pase lo que tú estás viviendo hoy. Yo no sé qué experiencia estás viviendo, qué experiencia viviste o qué experiencia vas a vivir, pero lo que sí te puedo garantizar es que esa experiencia es permitida por Dios en tu vida para tu bien. Cuando tú eres capaz de entender la profundidad del amor de Dios a través de la experiencia que estás viviendo, vas a crecer. Vas a agradecerle al Señor en medio de la experiencia que estás viviendo. Señor, gracias, porque esto lo haces porque me amas. Esta experiencia yo la puedo soportar porque tú me lo has dicho que la puedo soportar. Voy de tu mano caminando a mi destino. O sea, el Señor no nos va a dejar solos en medio de esa experiencia. O sea, todos las vamos a vivir, pero es totalmente diferente vivirlas con el Señor a vivirlas solos. Tú tienes al Señor y el Señor te está bendiciendo
a través de esa experiencia difícil. Dale gracias al Señor. Eso que estás viviendo, no sé qué es, porque cada uno de nosotros está viviendo una situación diferente. Pero esa experiencia que tú estás viviendo hoy es buena. Entonces, pase lo que pase, alégrate en el Señor. ¿Listos? Esa es la primera invitación que Pablo hace para proteger nuestra fe. Luego nos vamos para el versículo 2. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Pablo está describiendo de manera explícita, les da unos calificativos a unos personajes de la iglesia. Pablo está preocupado por esa doctrina contaminante que está llegando a la iglesia. El segundo punto, por eso le he colocado, aléjense de los legalismos, versículo 2 y 3. Pablo, en medio de ese amor paternal, les dice a estos tipos, estos son perros. O sea, miren que es un tratamiento, son miembros van a la iglesia, pero él dice, ese término es un término usado, se usaba para los gentiles, para los que no eran pueblo de Dios. Aquí Pablo lo que está haciendo es expresando, estos no son del pueblo de Dios. Aunque están entre nosotros, no son del pueblo de Dios. Tengan cuidado con ellos. Aléjense de los legalismos. Luego les dice, son falsos obreros, malos obreros. Claro que son malos obreros, porque están llevando una doctrina contaminante. Están llevando una doctrina que no proviene de la verdad del Evangelio. Les están diciendo mentiras y el siervo, el obrero, lo que hace es simplemente lo que el dueño de la tierra, el dueño mío, le invita a hacer. O sea, yo no puedo hacer ni decir ni más ni menos. La preocupación de Pablo en este caso es esa doctrina tergiversada, enfermiza, mala, que está contaminando la iglesia. Por eso les dice malos obreros. Por último, utiliza un término que también es un término que es desagradable. Les dice esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. O sea, estas personas les decían a los filipenses, no basta con creer en Cristo, también tienen que circuncidarse para ser salvos. Pablo se enfurece, le molesta ese menosprecio que hacen estos falsos maestros, estos falsos siervos de la obra, la suficiencia de la obra de Cristo. Entonces, Pablo lo que está mostrando es una inadecuada doctrina. Los legalismos enferman la iglesia. Hoy en día nosotros podemos ver legalismos en la iglesia y más nosotros que venimos de la iglesia tradicional. Nosotros a veces seguimos pensando que el templo es la iglesia. Entonces tenemos que ir a la iglesia. Nosotros acá no necesitamos templo. Lo de menos es el templo. Lo más importante para nosotros son ustedes, la iglesia. Nosotros vemos cómo las iglesias tradicionales nos enseñaron que tenemos que dar limosnas para ser salvos, que tenemos que visitar a los enfermos para ser salvos, que tenemos que hacer sacrificios para ser salvos. Pablo dice, no, esos son legalismos. La misma iglesia
ha tergiversado la verdad al poner a los miembros de la iglesia a cumplir cierto tipo de planes humanos. Entonces les dicen, es que si tú te casas con este hombre sin el permiso de tus líderes, entras en pecado. Tú para poder casarte tienes que pedirle permiso a tu líder. O, por ejemplo, pueden decirle a las personas, si tú no vienes el domingo, estás en pecado. Si tú no diezmas, estás en pecado. Si tú no vienes a orar a las 6 de la mañana, estás en pecado. O sea, miren que estamos viviendo en una cultura de legalismos y es el ser humano, nosotros los hombres, somos muy dados a este tipo de corrientes, porque es mucho más fácil que nos digan qué debemos hacer para ser salvos, a vivir y caminar por el Espíritu. Nosotros queremos que nos den directrices, que nos digan no vaya, vaya, haga, no haga. El Señor quiere otra cosa. El Señor nos está mostrando una nueva dimensión de la relación con Él. Para proteger tu fe, aléjate de los legalismos. Camina por el Espíritu. Y es que el Señor nos ha permitido a nosotros tener una relación nueva con Él en espíritu y en verdad. Nuestra relación es con Él. Obvio que hay ciertas directrices dentro de la iglesia que nos protegen, que nos animan, pero lo hacemos en perfecta libertad. La libertad es el vínculo que nos permite expresar el amor del Señor. Lo otro es legalismo, religiosidad, y eso debilita nuestra fe. Nos tenemos que preocupar por identificar esos legalismos que están llegando a nuestra iglesia, a nuestra vida, y alejarnos de esos legalismos, porque eso protege nuestra fe. Proteger nuestra fe, pase lo que pase, me alegro en el Señor, en el Señor. Proteger nuestra fe nos invita a alejarnos de los legalismos. Hay una tercera alternativa para proteger nuestra fe, y es no confiar en nuestros propios méritos. Vamos a pensar un poco en la experiencia que vivían los filipenses. Los filipenses seguramente estaban siendo contaminados, como todas las culturas, por los esfuerzos humanos. Venían de una tradición donde los logros personales tenían el mérito se daba por los logros personales. Y Pablo muestra como ejemplo su propia vida. Él saca sus credenciales y les muestra a los filipenses quién es él. O sea, yo tengo más credenciales que cualquiera. Yo fui bautizado al 8º día. Yo soy israelí de pura cepa. Soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Soy fariseo, conocedor de la ley, cumplidor a pie juntillas de la ley. Pero todo eso es basura comparado con conocer a Cristo. Y el adjetivo que utiliza Pablo es peor que basura, es estiércol. Eso es estiércol comparado con conocer a Cristo. Conocer a Cristo es suficiente. O sea, él era consciente de que la salvación no la alcanzaba por mérito propio. Era imposible alcanzarla por mérito propio. Y eso es lo que les está transmitiendo él hoy a los filipenses y nos transmite a nosotros. En un mundo donde lo que se vende es tú eres capaz. Todas las motivaciones tienden a hacernos invencibles. Tú eres suficiente, tú puedes solo, tú lo puedes lograr. O sea, todas las motivaciones están encaminadas a mostrarnos como superhéroes. Y resulta que el Evangelio nos quiere mostrar a Cristo como el suficiente, el único. Con mis méritos no voy a poder nunca, porque eso me convierte en un ser
ególatra, un ser egoísta. Pablo está mostrando que fortalecer la fe es depender de Cristo en mi vida. Esa dependencia es una dependencia que garantiza mi crecimiento, que garantiza que realmente mi fe está depositada en Él. Entonces, proteger mi fe requiere que yo muera a mí mismo, muera a mis fortalezas, porque todo lo que soy, todo lo que tengo proviene de Él. Entonces no tengo ninguna razón para exaltarme a mí mismo, para enorgullecerme y para pretender llegar a mi destino a través de mis propias obras. Reconocer que es el poder de la salvación dada por Dios a través de Cristo Jesús, la única alternativa es lo que me permite renunciar y ver lo demás como basura, para poder encontrar en Cristo el valor que tiene, el valor que representa para mí la vida eterna, la salvación. Y en cuarto lugar, la invitación que nos hace Pablo es una invitación a conocer a Cristo. Vamos a leer versículos 10 y 11. O sea, ¿cómo protegemos la fe? Conozcamos a Cristo y su obra. Versículo 10 y 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Esto es dinamita, por llamarlo menos. O sea, esto que está revelando Pablo en este momento es dinamita para tu vida. Es lo que necesitamos para pasar de una vida con una fe pequeñita a empezar a ver una fe fortalecida. Todo lo que Pablo quería era entender, comprender cómo el poder de Dios resucitó a Cristo. Entender eso significa entender el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, está llevando tu pecado, está llevando tu maldad, está llevando todo lo malo tuyo, tu enfermedad, tu pecado, tus malos pensamientos, tu soledad, todas tus debilidades, tus adicciones, todo lo está llevando. Y ese poder que resucitó a Cristo, es el poder que Pablo quiere comprender. Ese poder que permitió que Cristo venciera a la muerte. Es el poder que tú y yo hoy podemos disfrutar. ¿Y cuál es el camino? La fe. O sea, si tú crees que ese poder obra en tu vida y das el paso de fe, ese poder obra en tu vida y eres libre. Tienes que tirarte al agua y confiar en esa libertad que viene por el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Cristo llevó tu pecado, llevó tu adicción, esa adicción al sexo, esa adicción a la droga, esa adicción a las relaciones indebidas. Cristo la llevó a la cruz y la derrotó. Entonces, ese mismo poder lo tienes tú. Y tú, de la mano de Él, vas a vencer, puedes vencer. Pero tienes que creer que ese poder es suficiente. Tienes que reconocer racionalmente y espiritualmente que es real el poder que vence el pecado, que vence la muerte. Cuando tú derramas tu vida, derramas tu pecado, entendiendo lo que pasó en la cruz, tú vas a romper esa cadena que te está esclavizando. Vas a ser libre. Y eso va a fortalecer tu fe. Tu fe va a ser protegida de esa manera. Que eso es el propósito que tiene Pablo de transmitirles esto a los filipenses. Pero no solamente eso, sino el poder de la resurrección. O sea, entender
que tú estás unido a Él y que tú eres libre de esa condición, que ya no tienes que seguir en la esclavitud de esa condición, es absolutamente poderoso para tu vida. Tú eres libre y puedes disfrutar de esa libertad. No tienes que seguir viviendo en la esclavitud de lo que estés viviendo. No sé qué estás viviendo, pero lo que sí te puedo ofrecer hoy es esa libertad, porque Cristo lo ha hecho en la cruz por ti. Y eso va a fortalecer tu fe. ¿Cómo lo hago? Tú te preguntas. Y yo creo que todos nos hacemos esa pregunta, porque teóricamente parece fácil, suena bien, pero ¿cómo lo hago? Dígame, ¿cómo lo hago? Fácil. La escritura está repleta, totalmente llena de promesas condicionadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor te promete algo, pero hay una condición. Cuando tú das el paso a la condición, esperas y viene la respuesta del Señor. Y eso hace que tu fe crezca un poquito, un poquito. Voy a darte otro ejemplo. La Escritura dice que el Señor se manifiesta en el poder de la verdad. O sea, cuando yo digo la verdad, el Señor se manifiesta. Y yo voy a disfrutar eso que el Señor me ha prometido. Voy a ver el poder de Dios en mi vida. Puedo imaginarme que el agua me va a llegar al cuello, pero digo la verdad. Y estoy seguro, porque confío en la veracidad de la palabra del Señor, que el Señor va a salir adelante conmigo. Él me va a llevar de la mano. No me interesa la consecuencia. El Señor me lleva de la mano y me va a respaldar. Son pequeñas pruebas de la fe. Cada vez que tú das un pasito diciendo, yo confío en lo que tú dices, tu fe va creciendo, se va protegiendo. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Quiero conocer, identificar el poder que levantó a Cristo de la muerte y estar con Él unido en la resurrección. Quiero disfrutar de una u otra manera esa resurrección juntamente con Él. Esa es la manera en que nosotros vamos a ver una fe creciente, una fe fuerte, porque entendemos cada día más cómo es el Señor. Y eso de entender cada día más al Señor nos va a permitir acrecentar la fe, porque sé que Él es fiel, que Él no miente. Cuando yo reconozco en Él la verdad, Él no dice mentiras, Él es fiel a su palabra, estoy tranquilo, voy confiado y mi fe va creciendo. Eso me lleva a mi destino. Entonces me está dando 4 caminos para fortalecer mi fe. El primero, pase lo que pase, alégrate en el Señor, Segundo, tienes que alejarte de los legalismos. Tercero, tienes que no confiar en tus propios méritos, en tus propios esfuerzos. Y cuarto, conoce cada día más al Señor. ¿Y cómo lo conozco? Dando pruebas de fe. O sea, voy a correr la aventura de la fe. Hoy vamos a arrancar la aventura de la fe, porque el Señor quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea protegida. Hoy en la Iglesia Confraternidad y en las personas que van a tener contacto con este video, van a tomar la decisión de poner a prueba la fe siempre. Es arriesgarse con la fe. Es decir, tú lo has dicho, Señor, tú eres fiel a tu palabra, yo voy contigo, no me interesa. No me interesa porque estoy convencido de la fidelidad de lo que tú has dicho. Esa es la invitación, esa es la agenda que yo quiero dejarles hoy. Y no soy yo, es el Señor a través de su palabra. Qué pena, Señor, haber dicho esto. Pero es la fidelidad del Señor para ti. Tú puedes tomar esa dinamita para tu vida, úsala. O sea, cada vez que te llegue una experiencia de fe, tómala, vas a crecer. Vamos a orar y vamos a clamarle al Señor que nos permita proteger nuestra fe y acrecentarla, que nuestra fe sea cada día más grande. O sea, un granito de mostaza dando un árbol gigantesco, porque hemos confiado plenamente en el único fiel, el Señor. Vamos a orar. Señor, hoy
Queremos darte gracias por tu palabra, por tu verdad. Y ruego por cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando y, Señor, se sienten llamados por ti, motivados por ti, a darle un vuelco a sus vidas, tomando un riesgo de fe, que cada día ellos tengan la oportunidad de dar ese pasito nuevo y crecer en esa relación contigo, Señor. Que ellos puedan ser diferentes por el poder de tu palabra, Señor. Que puedan confiar en ti. Y tú nos das herramientas para que nuestra fe sea protegida, para que crezca. Que nosotros como iglesia podamos dar fe, podamos dar testimonio de la fidelidad tuya para quienes creemos en ti. Porque tú has prometido vida eterna y salvación para nosotros. Pero tú quieres que disfrutemos desde ya esa vida eterna, esa salvación. Es un ya, pero todavía no. Que ya la tengamos y la disfrutemos, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, por tu palabra y por tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Espíritu está en mí. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invada este lugar. Promesa es real, tu espíritu está aquí y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús. Eres Dios omnipotente. Querida familia, un gran abrazo para cada uno de ustedes que se encuentra en casa, que se encuentra de viaje, que se encuentra disfrutando de este tiempo del Señor, del tiempo familiar, del tiempo de compartir con los demás.
y sobre todo del tiempo de disfrutar a Jesús y su palabra para nuestra vida. Un gran abrazo para ti que nos estás acompañando por este medio. Recuerda que el próximo domingo volvemos a tener nuestra reunión presencial y también tendrás este video transmitido para ti que te quedas en casa. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Tengo 2 anuncios importantes, 2 fechas claves que tienes que tener en cuenta. El primero, el 21 de noviembre inician las vacaciones recreativas en nuestra iglesia y el 18 de diciembre es el show navideño. 2 cosas importantes respecto a las vacaciones recreativas. Si quieres inscribir a tus niños entre 5 y 10 años, por favor, escríbenos al WhatsApp de la iglesia para que nuestras maestras entren en contacto contigo. Si quieres ser parte del show navideño, tenemos una noticia importante. Hay cupos limitados y algunas personas ya empezaron a separar su cupo y a seleccionar su silla. Si quieres estar delante, si quieres estar junto con la familia, si quieres que tu espacio quede reservado para ti, te animamos a separar de una vez tu espacio en el show navideño que será realizado en el Teatro de la Cultura en el barrio de Modelia. Cuesta 10,000 pesos por persona y te animamos a separar tu cupo cuanto antes. Recuerda, puedes separar tu silla y quedará reservado solo para ti y para tus seres queridos y juntos como familia poder disfrutar de este show navideño. Entonces, un gran abrazo familia. Celebremos estos 2 momentos de vacaciones recreativas y show navideño y preparemos nuestro corazón para diciembre porque nosotros como cristianos anhelamos, amamos y celebramos la Navidad. Recuerda que aquí en Confra Salitre somos familia. Chao, nos vemos pronto.